Hola a todos y bienvenidos. Desde hoy inicia un compilado de videos desarrollados con la intención de enseñar modelado asistido por computador en programas como Rhinoceros, algunas cuestiones del programa SketchUp de Google. SketchUp. Vamos a ver algunas cuestiones básicas de programas de diseño gráfico y vamos a usar programas del llamado Papergraph, que es más una tendencia y técnica de desarrollar modelismo usando el papel. Entonces vamos a usar lo que es el papel y como elemento principal de protección vamos a usar el acetato que tengo en mi mano. Es un acetato, esto es un recorte de hojas tamaño carta que tienen un precio de 500 pesos. Es bastante económico y nos ayuda a proteger del polvo y de otras condiciones en el ambiente que puedan ensuciar o afectar de un modo este tipo de objetos coleccionables. En este video se inicia con el desarrollo de modelados en el programa Rhinoceros. Se van a explicar herramientas básicas como son el uso de la polilínea, las herramientas de transformación, y vamos a llegar a dos prototipos básicos. Entonces es bastante importante, bueno, lo que hoy se haga a personas pertenecientes al diseño industrial, al diseño gráfico les sirve, a la arquitectura pues básicamente estas envolventes de protección pueden ser modelos básicos de exploración conceptual para desarrollar proyectos arquitectónicos. Entonces es una excelente oportunidad. La idea es desarrollar un objeto que sea modulable. ¿Qué significa ello? Que se puedan acoplar más de uno y nos permitan, en este caso, hacer la exposición de una buena cantidad de objetos que se adapte a distintos tamaños. Por ejemplo, estamos observando en pantalla un objeto que tiene con la flexión tiene cerca de 15 centímetros de alto. Bueno, tiene un poquito más, un poquito menos, tiene 14 centímetros. Pero también se pueden encontrar estos objetos más pequeños, como este sella de 10 centímetros. $10-11 centímetros, que no los engañe la perspectiva. También se pueden encontrar objetos de 18 24 centímetros. Entonces se busca ese adaptable a este tipo de objetos que existen en el mercado. Y vamos a pasar al programa de Rhinoceros en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Bien, antes de iniciar el proceso de explicación del programa Rhinoceros, pues les voy a decir que existe un video del señor Sebastián Castaño en el cual enseña cómo descargar e instalar y colocarle el patch. El patch pues es una licencia que no es que sea muy legal que digamos. Entonces él tiene estos enlaces de descarga en su descripción, son los que se observan. Tener en cuenta que al momento de descargarlo hay que mantener todos los antivirus desactivados, pues de lo contrario lo reconoce y no lo deja descargar. Al realizar el proceso de completo de instalación, también mantener desconectado el, la señal de internet. Bien, con esto en cuenta, supongo yo que también voy a dejar estos enlaces en este video. Y pues denle la manita arriba al señor Sebastián Castaño por el buen aporte que nos hacen. Y continuemos. Una vez instalado este AutoCAD bien en español, voy a intentar en la medida de lo posible ir explicándolo en español y en inglés. Esta es la versión 6.0 comercial. Entonces vamos a presentar lo básico.
Lo básico es que todas estas son las herramientas de dibujo bidimensional y tridimensional. Las de dibujo bidimensional como polilínea, arcos, círculos, elipses, rectángulos, polígonos. Herramientas de las superficies que más adelante las vamos a usar. Herramientas de construcción de sólidos comunes como cubos, cilindros, esferas, donas. Aquí tenemos algunas herramientas que vamos a ir usando, son de apoyo. Entonces todo eso está dentro del menú. Hay un menú súper importante que lo encuentran acá, transformar, esta cascada. Están las herramientas de mover, edición, copiar, rotar, escalar, reflejar, orientar desde 2 puntos o 3 puntos. Voy a hacer unos ejemplos básicos. Voy a iniciar dibujando con la polilínea. La polilínea es básicamente un objeto conformado a partir de múltiples líneas que están unidas como una sola entidad. Voy a darle en este caso 0 Enter, como se observa en pantalla. Bien, aún no he hecho la modificación de las unidades de trabajo, vamos a trabajar en centímetros. Entonces voy a modificar ello, nos vamos a archivo, propiedades, properties, en inglés. Lleva algo de tiempo. Vamos a buscar aquí donde diga unidades. Estamos trabajando en metros, nos pasamos a centímetros o centímetros. Tolerancia absoluta, voy a colocarle otro cedito y mantenemos por defecto, le damos a aceptar. Bien, vuelvo a hacer lo mismo, me voy con la herramienta polilínea, con el clic izquierdo, coloco un 0 Enter y voy a trazar un cuadrado de 15, son 15 centímetros. Damos Enter, un clic, 15 centímetros, ahí ya nos marcó el punto, clic, con el clic izquierdo, 15 centímetros, clic izquierdo y obtuvimos un rectángulo, un cuadrado. Aquí en la parte inferior nos muestra, estas son las llamadas referencias de objetos que vamos a desactivarlas y funcionan voy a dibujar. Cuando tenemos la referencia de objeto de punto final, pues nos selecciona los puntos finales de un objeto, como se observa. Vamos a usar, no los podemos ver todas por tiempo. Por ejemplo, esta de medio nos toma el punto medio de las líneas. Entonces digamos ahí me tomo un punto medio, hacia otro punto medio, un punto medio, un punto medio y se cierran. La herramienta de centro, pues ella interpreta los centros de algunos objetos. Aquí está interpretando como el punto centro del cuadrado. Tenemos esta es la que vamos a usar más que todo, se usa la de fin y la de intersección. Entonces en intersección, por ejemplo, me tomo este punto, ahí dice fin, intersección, intersección, no me muestra el centro. Y si ustedes se dieron cuenta, pues yo estamos dibujando en un modo ortogonal. ¿Qué significa esto? Que se están manejando los ángulos, principalmente son ángulos rectos, y se hace a partir de la selección de esta herramienta que es el modo ortogonal. Cuando esté en negrita significa que está activo, o con la tecla F8 en español. Si no deseamos las herramientas de objeto usarlas, le damos desactivar y volvemos a darle en activar en el mismo recuadro y se vuelven a activar. Esto es una polilínea. Hoy vamos también a usar lo que son los llamados polígonos.
Los polígonos se pueden dibujar desde un punto, desde el centro hacia y con el radio o hacia un vértice, por decirlo así, inscrito desde un centro y radio. Por lo general usamos este. Entonces le damos un 0 y enter para que no nos quede todo localizado. Este programa, pues si ustedes ya han observado, top es superior. Eso permite ver las 4 vistas de distintos sólidos. Vamos a colocar en la medida de 10 y damos clic. Entonces en perspectiva pues nos muestra todos los objetos tridimensionales. Esta es la vista derecha, pues nos muestra, se ve como una línea porque es así como se observa lo que hemos dibujado. Igualmente en la vista frontal, cuando vayamos avanzando el proceso de dibujo tridimensional, pues se pueden observar más a detalle en estas dos vistas, la frontal y la derecha. Right es derecha o bueno, bien. Entonces, ¿qué otras herramientas se pueden usar? Lo más básico para el momento de dibujar o realizar un modelado 3D es desplegar este submenú de creación de sólidos, donde podemos hacer una caja, que pues básicamente es hacer cubos, la herramienta de hacer cilindros, esferas, elipsoides. De aquí vamos a hacer una muy importante, que es esta llamada extruir curva plana cerrada. Ella funciona de la siguiente modo. Vamos a seleccionar una curva. Por curva nos selecciona todas las líneas, polilíneas o líneas. Siempre se nos va a colocar de este color cuando está seleccionado. Damos enter y le damos una distancia. Lo que hace esta instrucción es llevar hacia un eje Z, bueno, eje Y en este caso, perdón, o sea, hacia arriba, un objeto bidimensional y convertirlo en todo un objeto tridimensional. Vamos a colocarle la medida de 10. Entonces aquí ya tenemos un objeto compuesto de superficies, pero ahí solo vemos unas líneas. Entonces todas las vistas nos permiten seleccionar modos de visualización. Por ejemplo, aquí tenemos el modo sombreado. Entonces aquí se entiende un poco mejor el hexágono extruido. Podemos seleccionar la vista renderizado. Con la vista renderizado por defecto pasa un detalle. Vamos a mover. Y es que no se observan las líneas. Eso se puede modificar para que se observen. Por limpieza es mejor en la vista renderizado mantenerlo como se observa. Está la semitransparente, que nos permite, es como una mezcla entre el modo sombreado y el modo alámbrico, que es el inicial, el que por defecto tiene el programa cuando se inicia. Aquí tenemos el hexágono. Pues esas son las herramientas que, si nosotros deseamos extruir una superficie, entonces desplegamos el menú de creación de sólidos y seleccionamos esta segunda opción, extruir superficie. Como esto es un objeto hecho a partir de polisuperficie, significa que es una entidad de superficies. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, esta, la cliqueamos con izquierdo, le damos un enter y pues se le puede dar una medida. Aquí hay que tener en cuenta que esto funciona con coordenadas en 2 y 3 dimensiones en el eje X, Y y Z. Entonces funciona ahí. Las medidas se pueden colocar ya sea en positivo o en negativo, dependiendo desde donde se tomen. Vamos a colocarle 10, enter, y pues como observan se generó un nuevo cubo. Pero vamos a hacerlo de nuevo con simplemente volver a dar un enter o la tecla espacio. Se repite el último comando, seleccionamos con clic izquierdo una superficie, le damos enter y volvemos a colocar 10. Bueno, aquí afortunadamente sí está saliendo. Hay veces que se van hacia adentro
Entonces hay que estar pendientes, tal vez con esta nos pase. Vamos a volver a dar un enter. Enter y le colocamos otra vez 10. Bueno, afortunadamente en este ejemplo no pasó, pero hay veces que pasa, entonces vamos a hacerlo con esta vista. Enter, le vamos a colocar menos 10 y como observan se fue hacia adentro. Ok, eso era como para una explicación de las herramientas. También se pueden hacer, por ejemplo, rectángulos. Le colocamos un punto, yo siempre aquí le estoy dando por defecto un 0, enter. Entonces vamos a marcar las medidas vamos a colocarle el 15 centímetros, enter, 15 centímetros, enter, y esta va a ser la base sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, como ustedes observan, pues se pueden ir trabajando al tiempo las vistas. Voy a trazar simplemente esta línea y voy a enseñarles otro comando, que es esto que se marcan son los puntos de control. Nos ayudan un poco a modificar las dimensiones de un objeto al moverlos. Igual pasa con los elementos tridimensionales, pero tener cuidado porque hay veces que dependiendo de la complejidad de los movimientos que se realicen, se puede hasta cerrar el programa porque colapsa la memoria RAM. Entonces aquí tenemos todas las herramientas de transformar, también se despliegan desde este menú, y la vista estándar pues nos permite ver lo que observamos en este momento en pantalla. Por practicidad uno puede desplegar este menú con la tecla control presionada, cliqueamos, le damos clic izquierdo y hacemos una copia del icono. Voy a volverlo a hacer con esta herramienta que es muy importante, que es reflejar. La tecla control la mantienen presionada y con el clic izquierdo nos vamos a llevar este menú que es muy importante. De aquí no nos vamos a llevar más, vamos a llevarnos de acá, extruir una curva plana cerrada, la vamos a llevar. De aquí nos vamos a llevar extruir una superficie. Ok. Bien, entonces me traje este comando de reflejar. Lo que hace es como colocar un objeto frente a un espejo. Entonces nos vamos a ayudar en la herramienta de punto medio. Entonces seleccionamos este objeto, le damos al comando reflejar, mirror en inglés. Nos dice seleccione un punto medio, selecciona el punto medio de la línea. Como tenemos activo el modo ortogonal, voy a desactivarlo un momento para que observen cómo se puede reflejar el objeto. Voy a volver a activar F8. Voy a irme hacia abajo en la vista en planta. Es importante, fíjense, planta superior o top, y doy un clic y ya me quedó reflejado un objeto. Que por qué lo hice es para, bueno, allá del centro del cuadrado, en la vista perpendicular voy a trazar. Entonces fíjense cómo me paso a la vista derecha. En la frontal pasa lo mismo. Voy a colocarle una medida de 20. Le voy a dar clic y le doy enter para finalizar la polilínea. ¿Cuál fue la intención? La intención pues fue marcar un centro. Este centro lo vamos a usar más adelante. Vamos a usar la herramienta de desfasar, pero voy a explicarlo en inglés. Se coloca offset y se le da enter. En español pues como observamos se le coloca desfasar, enter. Entonces aquí nos dice que seleccionemos un objeto a desfasar. Voy a seleccionar desfasar o equidistancia, es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a seleccionar la curva,
Aquí nos suele que si una distancia, entonces qué tanto se va a hacer un desfase. Voy a colocarle que va a ser un desfase de 2 centímetros. Seleccionamos la curva y la podemos enviar hacia adentro o hacia afuera. La lanzamos hacia afuera y aquí nos quedó esta línea que voy a volver a hacerlo hacia adentro. Doy un enter para que no me tome el último comando. La distancia le voy a colocar de 1, enter, y la mando hacia adentro. Vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar esta línea y la voy a copiar hasta que me llegue a la distancia de los 20 centímetros que ya se ha realizado. Entonces este es el comando de copiar. Simplemente seleccionamos el objeto, le damos copiar, dice un punto donde se desea copiar. Lo voy a trabajar con esta línea guía. Subimos y le colocamos la medida de 20. Damos clic y enter. Entonces así se observa en el objeto ya copiado. Voy a seleccionar este que se amplió y lo voy a mover. O podemos repetir el comando mejor de copiar. Nos dice que seleccionemos de un punto del que se desea copiar. Voy a seleccionar desde este punto final. Le voy a colocar una dimensión de 10. Enter. Y en la vista derecha o frontal le doy un clic. Y le doy escape cuando ya se termine de realizar la respectiva copia. Dándole clic sobre el nombre se amplía solo una vista. Entonces voy a eliminar este simplemente con la tecla suprimir. Voy a producir una rotación, es de este objeto que estoy seleccionando. Entonces seleccionamos este menú. Con el clic izquierdo rota en 2 dimensiones, que es lo que vamos a hacer. Nos dice un centro de rotación, yo voy a seguir usando este punto. Si tenemos el modo ortogonal y nos dice que nos dé un punto de referencia, vámonos con la línea de la vista top. Ahí ya marcamos un punto, aquí se necesita dar un ángulo. Yo lo voy a rotar 45 grados, vamos a ver qué pasa. Doy 45, enter y se rotó. Bueno, esto ya está funcionando. Entonces vamos a pasar a hacer unas superficies. ¿Cómo se hacen las superficies? Del siguiente modo. Cliqueo. Está en todo el menú de superficies. Aquí hay distintas formas de hacer superficies y otras herramientas que tal vez en otros videos explique. Se puede hasta añadir imágenes. Vamos a trabajar con la básica. Vamos a cliquear. Tengo activas, voy a deseleccionar punto medio. Selecciono un punto, 2 puntos, 3 puntos. Y aquí como solo necesito hacer 3 superficies, pues me devuelvo el punto inicial. Y ya he hecho una superficie. Les recuerdo que estoy trabajando en un modo de visualización semi-transparente. Entonces ya realicé el primer dibujo de una superficie. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a dibujar, voy a orientar este objeto en este rectángulo y después vuelvo a orientarlo. Entonces recuerdan, este es el comando orientar, se consigue desplegando el menú transformar y tiene este icono. Aquí nos dice que si con dos puntos
o con 3 puntos. Con 2 puntos vamos a hacerlo con el clic izquierdo. Lo que vamos es a orientar esta superficie que se hizo a este rectángulo. Luego necesitamos 3 puntos. Entonces le damos un clic derecho. Nos dice que seleccionemos el objeto. Selecciono la superficie. Damos un enter. Selecciono un primer punto, un segundo punto y un tercer punto. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Entonces ya se encuentra como una curva completamente plana. Voy a eliminar este objeto. Voy a realizar un calco. Voy a eliminar la superficie. Y este triángulo que hice le voy a aplicar un desfase. Entonces colocamos desfasar, damos un enter. Y aquí en la distancia le voy a colocar 0.7 centímetros, doy un enter y lo voy a colocar hacia adentro. Bien, entonces voy a seleccionar estas dos líneas, polilíneas. Voy a desplegar el menú de superficies y le doy clic a la segunda opción que dice superficies desde curvas. Entonces le doy un clic y me generó una nueva superficie. Voy a seleccionar la curva que hice y a ella también le voy a aplicar el mismo comando, superficie. Entonces ya tenemos dos superficies hechas. Aquí antes de continuar voy a explicar que esto son las capas. Los que no sepan qué son capas, los programas como de diseño casi todos, prácticamente todos funcionan con las capas. Las capas es como trabajar con hojas de papel calcante, papel mantequilla. Entonces cada capa tiene una secuencia de dibujos u objetos. Entonces es como ir colocando esas papel mantequillas uno encima de otro. Entonces digamos por defecto el programa nos ofrece 5 capas o layers en inglés. Entonces, ¿qué significa este bombillito? Significa que están activas. Por ejemplo, ¿y cómo se selecciona una capa? Le voy a dar doble clic izquierdo y si está con el visto significa que está activa. Por ejemplo, voy a apagar la capa de default o la capa de defecto. Y si apagar todo lo que hemos dibujado lo hemos hecho en esta capa. Simplemente con apagarla, por ejemplo, puedo empezar a dibujar. Dibujé ese objeto y observan que se están intersectando, se están tocando. Entonces lo que nos permite en la capa de ir ordenando. Voy a hacer las siguientes capas, voy a modificar las existentes. Aquí es una nueva capa. Esto de subcapas es generar capas dentro de capas. Yo no lo recomiendo cuando se exporta el objetos hacia otros programas de diseño. Entonces simplemente le voy a dar clic derecho y busco donde diga cambiar nombre de capa. En inglés es rename number to layer. Cambiar nombre de capa, le voy a colocar envolvente. Estructura. Y ahí ya quedó con su nombre. Voy a hacerlo. También se pueden eliminar. Uno las puede seleccionar con el clic izquierdo sostenido. Y aquí le damos en la X y las eliminamos. Voy a hacer una nueva capa que se va a llamar acetato. Y es en la cual vamos a ubicar el respectivo acetato. Voy a eliminar este objeto. Voy a seleccionar el objeto de la superficie que tenemos. Voy a dar clic derecho sobre la capa envolvente y le voy a colocar cambiar capa de objeto. En inglés es Change Layer to Object.
y la voy a mover un poco. Después voy a seleccionar este objeto polisuperficie, le voy a aplicar un desfase que va a tener una distancia de 0.3, enter. Voy a eliminar el objeto inicial. Este nuevo objeto lo voy a convertir en una superficie. Voy a seleccionar la superficie y en la capa de acetato le cambio. Entonces ya tenemos dos objetos. Aunque se intercepten, la idea... Bueno, voy a moverlo un poco. La idea es manejar este objeto como un objeto al cual se pueda hacer más de una vez en los acetatos y se peguen detrás de esta estructura, de modo que se pueda observar el objeto de colección. Voy a dibujar una superficie interna y la voy a colocar en la capa por defecto. Le voy a cambiar la capa. A las capas se les puede cambiar el color simplemente cliqueando en el icono del color. El acetato le voy a colocar un color cian. A la envolvente se la voy a dejar en rojo. Este color es solo de las líneas. Si observamos el objeto en la modo de visualización renderizado, todo está blanco, absolutamente todo. Vuelvo a la vista de visualización de sombreado. La envolvente le voy a colocar un color. Entonces cliqueamos acá y nos dice material predeterminado, añadimos uno nuevo. Aquí nos dan distintas opciones: yeso, vidrio, plástico, pintura. Vamos a colocar pintura. Vamos a dar un color. En este caso le voy a colocar un colorcito. Bueno, le voy a colocar un color que se vincule al personaje. Vamos a colocar el color del cosmos. Turquesa no me sirve. Bueno, vamos a dejarlo en rojo. Y vamos a usar un rojo un poco más apagado. Aceptar, le vamos a aceptar y aceptar. Entonces si nos vamos al modo de visualización renderizado, como observan, ya el objeto ya tiene un color. Volvemos a sombreado. ¿Cuál es la idea? Este objeto lo vamos a... le vamos a aplicar una lo vamos a reflejar. Vamos a aplicarle un punto acá y un punto acá y se reflejó. Lo vamos a volver a hacer. Selecciono el objeto, voy a reflejarlo acá, reflejarlo acá. Digo que así está bien por el momento. Estos son los acetatos. Y esta es la envolvente, esto es papel, que es el que vamos a recortar. Vamos a volver a orientarlo. Entonces seleccionamos el objeto, le damos clic derecho y nos pide los puntos de referencia: primer punto de referencia, segundo punto de referencia, tercer punto de referencia. Tenemos que estar pendiente del primer punto de referencia, segundo punto de referencia, tercer punto de referencia. Bien, vamos a guardar el archivo porque de pronto se nos daña. Yo como estoy entre mi USB, entre mi computador portátil y este computador de mesa, entonces la tengo en una USB. Voy a colocar el nombre de envolvente
Voy a colocarle mi nombre y mi apellido. Y este programa tiene la extensión 3DM. Le voy a dar guardar. Aquí ya nos quedó con el nombre envolvente Gustavo Rojas. Para que no nos produzca, aquí tengo una curvita que voy a eliminar. Para que no nos produzca incomodidad, voy a seleccionar estos dos objetos y voy a usar este comando que es agruparlos. Y doy enter. No me selecciono. Ya selecciono la herramienta agrupar, selecciono los objetos, doy un enter y ya me quedó agrupado. Entonces si me da por moverlos, pues se mueven los dos al tiempo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una simetría. Desde aquí le damos doble clic. Me provoca hacerla aquí en la vista frontal. Entonces uso el comando de simetría o mirror. Nos pide un punto. Entonces como lo necesitamos abajo, nos vamos hacia la dirección en la que me estoy yendo. Volvemos a la vista perspectiva. Ya nos quedó hecho este objeto. Y me provoca volver a hacer voy a hacer una superficie, una polilínea, perdón. Listo, tengo esta polilínea. Voy a hacer otro rectángulo de apoyo. Selecciono la polilínea que hice, le doy clic derecho en orientar, primer punto, segundo punto, tercer punto, primer punto, segundo punto, tercer punto, para que nos quede en el plana la línea. Eliminar el segmento de apoyo. Bien, voy a seleccionar este objeto, le voy a aplicar un desfase, igual como la otra vez, desfasamos hacia adentro, 0.7, enter, listo. Después a este objeto le aplicamos otro desfase, 0.3, enter. Este va a ser el acetato, entonces le damos clic a la segunda opción, superficie. Este acetato le voy a dar clic derecho, cambiar objeto. Creo que no hay necesidad de hacer tantos objetos acá. Y esta línea ya la puedo eliminar. Voy a seleccionar estos dos objetos y a la segunda opción de desde superficie le cambio. Aquí simplemente voy a cambiar la capa del objeto. Esta curva voy a hacer lo mismo. Solo estoy trabajando entonces con tres capas. Voy a agrupar estos objetos y vuelvo a aplicar el comando de orientar. 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y voy a aplicar una simetría. Aquí voy a activar por el momento la referencia de punto medio. Nos toma este punto medio de ese triángulo, damos un clic y ya tenemos hechas una parte del sólido que deseo realizar. Voy a trazar otra lineecita de apoyo que olvidé, entonces me voy, doble clic, voy a ir a la vista frontal, a colocarle 3 centímetros, enter. Entonces simplemente una lineecita de apoyo. Aquí voy a empezar a trabajar desde la vista perspectiva, si funciona. Otra línea otra polilínea. 1, 2, 3 y cerramos. Entonces ya tenemos hecha este triángulo.
Aquí también podemos intentar hacer desfasar y le damos a desfasar en 0.3, en 0.7. El problema es que hay veces en las que no queda muy bien realizada los desfases, hay que tener mucho cuidado. Aquí por el momento da la impresión de estar funcionando perfectamente. Entonces voy a plegarle otro desfase. A tener seleccionada. Creo que se aplicó el desfase ya. Enter, selecciono el objeto. 0.3, Enter. Voy a seleccionar este objeto, que es el de los acetatos. Selecciono el objeto, clic derecho sobre la capa acetatos, cambio a acetatos. Voy a hacer otro rectángulo de apoyo. Selecciono el acetato y le aplico el comando orientar. Selecciono un punto, 2 puntos, 3 puntos de referencia, un punto, rayos. Enter. 1. Es que no leí. Tengo que darle clic derecho. Un punto, 2 puntos, 3 puntos, un punto, 2 puntos, 3 puntos. Entonces ya estos son los acetatos que vamos a cortar y eliminar por el momento estos. Entonces, ¿qué hacemos? Este objeto es papel, elimino este, selecciono las dos curvas y las vuelvo superficies, y esta la cambio a la capa de envolvente. Entonces vea lo que vamos a realizar. Creo que aquí está quedando, esto es solo un modelo, pero está quedando un poco anchas las líneas. Supone que es todo lo que aquí está en rojo, simplemente es lo que va a ser en papel opalina, lo que va a quedar resultante, y esto es lo que se va a pegar detrás. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle este está agrupado, este no está agrupado. Selecciono este objeto y los agrupo. Voy a desplegar, este menú nos permite seleccionar los objetos que se desean, entonces para que no se me generen conflictos voy a seleccionar estos objetos, los voy a mover un momento, selecciono los objetos. Para desagruparlos se le da clic izquierdo, voy a aplicar a usar el modo de visualización transparente, los voy a mover otra vez, vuelvo al modo sombreado. Bien, entonces es que la idea es que no queden líneas, trabajar con la menor cantidad de objetos, que no nos produzcan conflictos. Bueno, no he explicado bien el comando de mover, ahorita lo voy a explicar. Voy a volverlos a agrupar. Bien, este objeto le voy a aplicar la llamada matriz booleana, la matriz polar. La matriz polar la consiguen desde transformar y buscan este objetico matriz polar.
Nos pide un centro, yo tengo la línea guía, ahorita la idea es colocarle cuidado a lo que haga y pues ahí ustedes van a entender. Póngale cuidado. Nos piden elementos, dependiendo de la matriz booleana, cada quien va a entender cuántos objetos colocar. Yo le colocaré aquí que se necesitan 4 objetos. Doy un enter y nos dice que aquí sí, normalmente que un ángulo, el ángulo sobre el cual se van a hacer unas copias del objeto. Entonces yo necesito que abarquen todo el círculo, entonces le voy a dar 360 enter, 360 enter. Ah, no, aquí me equivoqué. Uy, aquí se me salió el chino. Vuelvo a dar enter. Un centro de matriz polar. Número de elementos le voy a colocar 4, enter. El ángulo para rellenar 360 enter. Y le vuelvo a dar otro enter y como ven se generaron 4 objetos. No lo hice con los demás. ¿Por qué? Porque la idea es generar una especie de módulo. Voy a seleccionar estos 4 objetos y les voy a aplicar una simetría. Entonces aquí lo tengo el comando. Voy a tomar este punto medio, le aplico la simetría. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, apilar más de un objeto, entonces simplemente copio esto de arriba. Voy a hacerle el ejemplo acá. Si digamos yo quiero hacer una protección a más de un objeto de selección, copio acá. Y me permite pues ir ajustando y desarrollando nuevos, apilando más de un elemento. El sombreado y voy a eliminar esto que hice. Por eso solo voy a trabajar con 2, por ende también solo voy a hacer 2 vitrinas. Voy a terminar las vitrinas. Esto tiene una medida, lo podemos saber, este es el comando de acotación. Hay múltiples acotaciones, voy a aplicar la cota alineada que nos permite acotar sin importar el tipo de línea, la dirección o ángulo. Esto es una cota alineada. Y una cota normal o lineal, si yo tomo los mismos 2 puntos, me toma es esta dimensión. Entonces por eso yo siempre decido usar la cota alineada. De hecho la voy a sacar con control, la voy a copiar. Le doy clic izquierdo sobre el icono y mantengo control activo. Entonces la voy a acotar este punto. Tiene 15 centímetros. Bueno, la cota hay que modificarle. Bueno, eso es otro tema de otro video. Voy a suprimir. Tiene 15 centímetros. Y voy a acotar. Aquí es importante estar pendiente de los ejes. Esto debe tener 20, obviamente. En la vista frontal observamos que tiene 20 centímetros. Entonces voy a hacer el rectángulo de 20 centímetros y 15. Voy a aplicarlo. Voy a hacerlo en la vista en planta y voy a explicar otra herramienta. Aquí la vista en planta está en modo estructura alámbrica, por ello se observa como se ve. Voy a hacer un clic, voy a colocarle 15 enter y 20 enter. Voy a seleccionar este objeto y vamos a hacer el mismo procedimiento, desfasar 0.7 enter. Después este objeto lo desfasamos 0.3 enter. Este lo convertimos en el acetato. Selecciono el objeto, cambiar capa de objeto. Aquí la curva la eliminamos. Seleccionamos estos dos, este objeto también lo voy a convertir
una superficie. El acetato también lo voy a mover hacia acá. La curva y la curva también la vamos a convertir en sólido. Salimos, nos vamos a la capa de perspectiva y como se observa, ya tenemos dos objetos. Voy a darle guardar por si las moscas. Selecciono este objeto, le cambio la capa, se lo mantengo igual y esto los hago grupo. Voy a explicar bien, ya vimos, ese es el comando de rotar. Con clic izquierdo rota en dos dimensiones, por ejemplo selecciono un punto de rotación y aquí como está el modo ortogonal voy a desactivarlo. Por ejemplo lo pongo ahí. Y vamos a rotar en tres dimensiones con clic derecho, selecciono los objetos a rotar, selecciono el grupo, doy un enter, nos pide un primer punto y un segundo punto. Ahora manteniendo activo el F8 voy a subir, o subimos también en la vista frontal, nos puede ayudar. Volver a la vista perspectiva, aquí se marca el segundo punto de referencia y le damos clic. En este caso pudo ser 90, lo voy a mover. Así hemos hecho una especie de habitáculo. Entonces voy a aplicar una simetría, selecciono este punto de apoyo. Y finalmente voy a seleccionar estos dos objetos y hago exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que se recorte este rectángulo y pues ahí se inserta la figura de colección. Pero bueno, vamos con lo mismo de siempre. Seleccionamos los objetos, lo convertimos en una malla, seleccionamos el objeto, curva, le aplicamos el desfase. No, bueno, sí. Esto es por si alguien no desea hacer esta especie de techo. Entonces si lo desea dejar plano, entonces simplemente le damos un clic. Este objeto lo vamos a convertir en superficie. Este también lo convertimos en superficie. Nos lo movemos, le damos clic en mover, seleccionamos un punto y movemos. Este es el que le vamos a cambiar. Ahí se ve ese modo extraño porque están los dos objetos superpuestos. Eliminar esto. Este le voy a cambiar la capa. Entonces ya saben, esto lo podemos usar o arriba o abajo. Entonces queda el criterio de las personas. Entonces yo aquí dejo el acetato, si alguien lo desea usar. Entonces ya saben los acetatos que vamos a ver. Pues más que todo esto es un proceso de enseñanza, ¿no? Cada quien decide cómo modela su propio diseño. Mi intención aquí simplemente fue transmitir las herramientas principales que se usan en el programa Rhinoceros. Voy a dar clic, se volvió a explicar, en la capa superior. Con el scroll del mouse uno hace zoom, se acerca o se aleja. Con el clic derecho hace el paneo. Y con el clic izquierdo hace selección. Tiene que seleccionar la totalidad de los objetos. Si no, bueno, si se van hacia la izquierda con el clic izquierdo sostenido, seleccionan. Si se van con el clic
izquierdo hacia el lado derecho, tienen que seleccionar la totalidad del objeto, a tenerlo en cuenta. En la vista superior, con el clic derecho, orbitan, que es lo que estoy haciendo, orbitando. Igual se hace con el scroll. Entonces son cuestioncitas para tener en cuenta. Entonces en el siguiente video vamos a hacer unas cuestioncitas de aprendizaje en SketchUp, de cómo hacer una animación del objeto que se está diseñando. También voy a diseñar otro objeto en SketchUp para el que le resulte más cómodo aprender ese programa. Entonces, una vez que ya tengan los objetos que ya están convencidísimos, en este caso, en este ejercicio voy a dar clic derecho. Este es un comando de selección. Podemos seleccionar todos los objetos, podemos seleccionar puntos, que los puntos son elementos de apoyo. Seleccionamos curvas y voy a eliminar esas curvas con la tecla suprimir. Si yo le doy clic derecho y selecciono, este es el de polisuperficies, no hay ninguna polisuperficie a menos de que yo una estos objetos. Y posiblemente de acuerdo a como se vaya observando en el programa de Papercraft, se vea apropiado, por ejemplo, unir estos objetos, dependiendo de cómo resulte más cómodo en el programa unirlos, y evitando la menor cantidad de cortes y pliegues. Bueno, finalmente en la segunda parte que continúa este video, se va a observar cómo modelar y hacer una animación en el programa SketchUp, Google SketchUp. Que esté muy bien, nos vemos a la próxima.